respaldo para continuar con tu vicio, pues búscatelo. Por cielo, mar y tierra yo sé que lo encontrarás y descubrirás tu verdad privada. Si no tienes el respaldo para continuar con tu vicio, pues búscatelo. Por cielo, mar y tierra yo sé que lo encontrarás y descubrirás tu verdad. A mí se me hace que la diferencia de la persona que logra salir de todo lo que fue lo que le impactó, por decir, el uso de alcohol y droga y la violencia, a mí se me hace que es el soporte de la comunidad. Por ejemplo, que todos son como un equipo que ayuda a mantener a este joven o adulto que no regrese a lo mismo de donde vino, que es el abuso de alcohol y droga y la violencia, con programas implementados, por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo. Aparte de eso, lo que sucede es que el apoyo de la familia, si es que existe la familia, es muy necesario. Y la comunidad, que empiece a darles la oportunidad de crecer, a regresar a la escuela, la educación es principal también, y no juzgarlos por el pasado, pero tenemos que darles la oportunidad y verlos y regresarlos a la humanidad. Y si uno da esa oportunidad, la persona que fue impactado por esas cosas que han sucedido en su vida, bueno, son unas personas que pueden lograr muchas cosas más, y porque reconocen lo que es ser humilde, reconocen lo que es ser determinación y ambición, porque uno ya no quiere regresar a lo mismo. La misma aplicación que usaban en la droga la aplican a algo más positivo. Y entonces, pero para eso se ocupa los servicios comunitarios, los servicios de comunidad, por decir. Una persona no nomás puede cambiar el mundo solo, tiene que ayudar por ejemplo, trabajos, las empresas, los políticos, los sacerdotes, las familias que están en estos mismos barrios, tienen que todos unirse y respaldar el proceso del joven o del adulto. No nomás es la responsabilidad del joven, es la responsabilidad de la comunidad que tiene que ayudar para que siga el joven y adulto en su proceso. ¿Te acuerdas cuando me decías que yo nunca podía tener talento? Que no tendría la posibilidad de que me escuche el pueblo, pero aquí me tienes, men. Esto va dedicado a los que le ha costado, a los que han luchado contra todo para lograr lo que han soñado y por falta de apoyo familiar han fracasado. Cuando no hay muchas opciones, hay que llegar primero. Yo solo quiero que vayas en busca de tu sueño primero. Preocúpate por ti, después por el dinero. Andate tranquilo. Yo sé que las paredes algo ocultan y hablan. No vaya a ser que yo me entere de malas palabras. No creo que tú andes hablando mi espalda. Yo el clic lo reconocí cuando me quise cometer una suceda. Yo no agarré el clic de un profesional. Yo toqué el fondo. Allí llegó el clic. Entonces cuando yo sabía que de ahí ya no tenía nada, que había perdido todo, que ya estaba dispuesto, que ya estaba perdiendo a mi familia, a mis hijos y todo, yo ya estaba en un fondo. Entonces yo ya sabía que el lugar que me podía ayudar era el Padre Gregorio, una persona que me reconoció desde los 10 años, a la persona única que yo le tenía confianza. Y si el Padre a mí me decía y me recomendara que yo fuera con un terapista, entonces voy a hacerlo, porque el Padre... Yo vengo por la ayuda. Lo que sucedió, me metí a una rehabilitación, me interné por 6 meses. Ahí es donde reconocí a una consejera que también era una ex drogadicta que se hizo consejera, que yo me estaba viendo como por ser en un espejo. Y todo lo que yo hablaba, ella lo respondía y lo reconocía. Para mí era una relación muy poderosa, porque yo de allí ella supo cómo abrirme más y llegar a lo que yo estaba huyendo, que era el trauma, todo el trauma que experimenté desde jovencito, como la violencia doméstica, el abuso de la droga de mi papá, la falta de mi papá, del soporte. Todo esto me sentí como una persona con bajo estima. Entonces, cuando yo llegué a su hogar y me aclaré la mente del alcohol y la droga, el pensamiento regresó. Entonces, cuando me agarré el momento de claridad, empecé a practicar lo que eran las recomendaciones del programa, 12-Step Model. Era el 12-Step, aceptar que yo tenía una enfermedad, una alergia. Y llegar a creer que hay un Dios más poderoso que yo que me va a ayudar a salir en adelante. De ahí toca la fe, creer en mí, ser honesto. Todas esas cosas las puse en práctica y al momento empecé a ver que la gente me estaba viendo por la persona que yo era y al mismo tiempo yo empecé a verme
por la persona que yo realmente era. Entonces ya que acabé con ese proceso, ya que acabé el programa, empieza la rehabilitación, porque en el programa estás en un hogar seguro. Cuando sales empieza la rehabilitación, porque ahí toda la herramienta que reconociste la tienes que sacar contigo hacia el mundo. Entonces yo sabía que no iba a poder yo solo, regresé a mi organización Homeboy Industry a buscar el Padre, que allí me conecté todavía con el proceso de alcohol y droga, la rehabilitación que tenían ellos ahí. Al mismo tiempo yo me quedé conectado con mi hogar de donde salí y al mismo tiempo empecé a hablar con mi terapista. Era una mujer que me ayudó mucho a organizar mis sentimientos, mis pensamientos y todo lo que seguía tratando de salir para no regresar al uso de droga. A mí se me hace que si va a haber un proceso que también tenemos que ayudar y involucrar a los jovencitos al proceso. Por ejemplo, si un joven ya va, por decir, ya lleva 3 años, 4 años libre de alcohol y droga y está haciendo ejército, se está saliendo en adelante, a mí se me hace que él puede ser una persona también de llave, de clave, porque esa persona reconoce el lenguaje y lo que a lo mejor la persona está sintiendo. Por ejemplo, para mí lo que nosotros, y por eso que funciona nuestra organización Homeboy Industries, es que muchos de nosotros somos expandilleros. Somos expandilleros que hemos regresado a agarrar nuestra educación para estar al lado a la profesionalismo, para reconocer lo que es el profesionalismo, pero al mismo tiempo la experiencia de la calle es muy necesaria porque uno llega a reconocer el lenguaje y cómo se comunica uno al otro, reconoce lo que es la ley del barrio, la ley de la calle, una cosa que a lo mejor el profesional no está dispuesto a conocer. Entonces, nosotros somos como el puente. Por ejemplo, si ¿Cómo se utiliza eso? y a mí se me hace que por eso, por ejemplo, como un terapista profesional que quiere entrar a un hogar oscuro, que la persona no le quiere dar esa confianza, para eso estoy yo, por una persona que ya ha experimentado y ya ha pasado por esas situaciones, que también tiene el respaldo y tiene su terapista propio. Yo le quito el estigma a lo que es la terapia y se la pinto como una imagen que me va a ayudar, y porque ellos me tienen la confianza y ven que soy un espejo de una persona que ya cambié, quieren lo que yo tengo, soy el puente que le abre la puerta así que el profesional empiece esa relación. Y es por eso que tiene que haber gente así, tienen que darle la oportunidad a esos que ya fueron impactados o tienen la experiencia del barrio o de la droga, alcohol y droga, porque ellos juegan una parte muy importante, que no todo es de normal psicoterapia, terapia psicológica. Esa es una parte y es un factor. Es una parte y es un factor, pero antes de que llegue a ese proceso, tiene que agarrar la confianza y empezar la relación del joven del barrio. Porque si una persona que yo pienso que no sabe y no reconoce mi experiencia, entonces yo no estoy dispuesto a comunicar con esa persona. Pero si yo sé que una persona que ha estado allí me reconoce y me mira como un espejo y sabe que lo que yo le voy a recomendar es necesario para su proceso, entonces yo soy el puente otra vez que ayuda al profesional a conectar con esa persona. Y yo estoy entre medio, por decir, para que siga esa conversación, con el reconocimiento que yo sé que la terapia es necesaria y igual yo sé que mi experiencia igual es necesario para empezar a mezclar esos dos mundos. Y es muy necesario porque a veces que una persona no va a tomar la recomendación de un profesional si yo instantáneamente pienso que él no reconoce lo que yo he sufrido. Ahí se pone la pared. Tienen que darle la oportunidad a la persona que ha cambiado y que ha logrado para tratar de hacer el puente a conexión con el profesionalismo. Si no están cumpliendo con lo que les exige el delegado de la escuela, entonces no quieren trabajar aquí. Y a veces les quitamos el pago oh, come on, man, come on. No, a ver, enséñame buenos grados, te doy 2 semanas. Y, me voy a ir a la calle, ve. ¿Quieres para el bus? ¿Para que te vayas a la calle? ¿Necesitas para el bus? Y nosotros somos así de duros, voy a ir a vender droga, ve. Toma, déjate, voy para el bus para que de una vez te vayas. Are you stupid, fool? Y cambian el pensamiento. All right then, fool. 1 semana no es nada, homie. Come on, dog. Y nosotros somos los que los movemos. Y ya después en la semana dice, look, fool. Y vienen contentos. I got it, dog. I go, ok, está bien, préndanle el pago otra vez. Así es. Y nosotros somos importantes allí. El papel del expandillero es importante porque los podemos motivar, los entendemos del lenguaje y también andamos entre medio.
Si nosotros queremos responder, digo, ok, la regó, pero yo sé que fue por esto. Y el papel del arte para mí es algo muy terapia, es algo que me da valor, es algo que pertenece a mí y nadie me lo va a quitar. Y al mismo tiempo que pinto y cumplo una obra de arte, para mí es como una conexión que tengo con mi Dios poderoso que me dio ese don. Y es algo que le da como energía a mi espiritualidad. Y aquí ya estoy yo con mi hijita, me pinté yo solo. Esta es mi hija Maya, que tiene mi corazón en sus manos. Y aquí estoy yo dándole el camino que no se tenía que apurar. Aquí estoy yo para protegerse, vete con mi corazón y Maya está contenta. Estilo mafioso de Seven, si no lo creen, naceré quien se comprueben. ¿Te acuerdas cuando me decías que yo nunca podría tener talento? Que no tendría la posibilidad de que me escuche el pueblo, pero aquí me tienes, men. Esto va dedicado a los que le ha costado, a los que han luchado contra todo para lograr lo que han soñado y por falta de apoyo familiar han fracasado. Como pintor yo puedo recalar y capturar esas memorias para mandar el mensaje. El arte es muy importante, es una forma de tener una voz. Cuando no puedes hablar expresarte, el arte te puede ayudar a que escuchen tu voz. Malas palabras, no creo que tú andes hablando mi espalda. Si fuera verdad, fuera Colón y ponte falda. Sentirás las líricas de Style of Man con maldad. Y sin piedad yo voy, cada vez coleccionando más alma. Tengo el ropero lleno de bocones con tanga. Trae más que quieras, guatu papi, guardaespaldas.